Buenas tardes, somos el equipo Grucci y vamos a presentar sobre la tercera visita al pasaporte. Eh, Primero vamos a tener dos niveles de mensaje visual, en el cual vamos a tener una de ellas que es representación, y este mensaje se enfatiza en el detalle que se le otorga a la imagen o figura, ya que dependiendo de esto podría representar distintas cosas. Este tipo de mensaje es el ideal para transmitir una información directa. Después tenemos el abstracto. Este tipo de mensaje se caracteriza por el mensaje y el estado de ánimo que se puede obtener. La imagen permite que se modifique su mensaje a través de cosas básicas como el color y la luz. Y por último tenemos el simbólico, el cual se guía por simplificación de visual máxima. Este tipo de mensaje auxilia y apoya el mensaje escrito, en el cual sirve para educar al público sobre su significado. Estos tipos de mensajes, como anteriormente mencionados, se especializan en transmitir la información o significado de maneras particulares. Y para resaltar que independientemente del tipo de mensaje que el creador vaya a transmitir, todos estos estilos se guían por el propósito y composición para transmitir de manera clara y exitosa el mensaje. Dentro de los mensajes visuales existen ciertas cosas que ayudan a transmitir el mensaje. Uno de estos es el contraste y la armonía. El contraste es una contrafuerza de un pensamiento que es buscado por la mente del ser humano en todos los pensamientos, en todos los procesos del pensamiento. Y la armonía se define como lo contrario al contraste. Este es un proceso sencillo, ¿no? Para visualizar. El contraste piensas mucho sobre lo que estás viendo y la armonía es solo lo ves y puedes sentir lo que estás viendo. También existe el contraste de visión. Esto es básicamente, si todo se viera en una escala gris, el ser humano no podría diferenciar unos objetos de otros, ni poder ver profundidades o sombras, haciendo que no se puedan diferenciar cuerpos entre sí. Por eso existe este contraste, ya que si no existiera sería todo como ver un bloque negro o un bloque de cierto color, causando ceguera hasta cierto punto porque no puedes diferenciar nada. Ok, en la composición existen dos estados visuales opuestos. El primero está la nivelación, donde todo está en equilibrio y hay un debilitamiento del patrón, todo está en armonía. Y el otro es el aguzamiento, donde no hay equilibrio y esto genera un contraste. Para comunicar de manera efectiva, es importante dejar en claro si quieres que tu imagen sea nivelada o aguzada, porque si se genera un intermedio entre estos dos, la imagen se hace ambigua y puedes incomodar o confundir al espectador. Ahora, la ley de Pregnance no define lo bueno como aquello que está en equilibrio. Es importante recurrir a la armonía porque para dar estabilización a una imagen, pero esta puede ser aburrida, lo cual es muy malo en el arte. Por esto es importante hacer uso del aguzamiento para poder generar contraste entre los elementos si se quiere comunicar algo más intenso o dinámico. Un ejemplo de esto es el contraste, es que aguza el significado de las cosas, como este objeto, que para hacerlo que sea más grande, solo ponemos un objeto más pequeño al lado. Así como se puede hacer contraste entre figuras, se puede hacer contraste en tonos. La claridad y la oscuridad relativa de una imagen establecen la intensidad del contraste tonal de esta. Al igual que en las dimensiones, se puede generar un contraste de pesos con los tonos. El negro es el que va a predominar el campo de la visión. Y mientras menos negro o oscuro sea el tono de este contraste, se tendrá que abarcar mayor área para poder seguir manteniendo la misma dominancia. Un ejemplo de esto son los cuadros de Rembrandt con su técnica de claroscuro, como se puede ver en este cuadro. Bueno, el contraste de colores es básicamente el contraste entre los colores cálidos y fríos, que pues ya sabemos que los cálidos son, por ejemplo, de la escala de rojos, yendo por amarillos, naranjas, y los fríos son entre verdes, entre azules, y se usan mayormente para expresar diferencias de emociones, como lo puede ser, por ejemplo, los azules para expresar tristeza o inconformidad, y los naranjas o amarillos para expresar calidez o hasta motivación.
Contraste de contornos es básicamente poner una figura, pero solo el contorno y resaltar en sí lo que está adentro. Por ejemplo, vemos estas dos figuras aquí y vemos que son solo figuras aleatorias pues se ve un gato y una espada, pero realmente no son fotos iguales hacia ello. Es solo el contorno del gato, es solo el contorno de la espada y los colores entre cada uno de estos, por así decirlo, entre cada figura o entre el background y la figura, son muy diferentes para que en sí resalte que pues es un gato. Pero en sí no es un gato, es solamente la figura de... Y contraste de escala. La distorsión de escala impresiona al ojo inmediatamente, ya que da un sentido eh, pues, contradictorio hacia experiencias creadas o hacia aprendizajes del espectador, como puede ser, por ejemplo, aquí que el pez más grande tiene una pecera pequeña, mientras que el pez pequeño tiene una pecera muy grande. También usan para dar énfasis en, por así decirlo, pues no sé, alguna expresión que quiera dar el autor, como puede ser en la foto de que ahorita se vio de dos personas pequeñas en el cigarro, le dieron como una gran importancia hacia el cigarro y no hacia las personas. Aquí también se le da una gran importancia hacia el pez pequeño y no hacia el pez grande, ya que pues se abusa de los tamaños. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.